He sido acusado falsamente, con diputados, medios amarillistas, la Secretaría de Educación Pública y propiamente creo que fue Protección Civil del municipio. Y bueno, en Puebla el trabajo de maestras y maestros es fundamental para construir comunidades seguras y solidarias. Sin embargo, en los últimos años han enfrentado o hemos enfrentado nuevas formas de violencia, acoso y desinformación que afectan nuestra labor y bienestar. Por ello, el Congreso del Estado analiza una iniciativa que busca adicionar el artículo 96 bis a la Ley de Educación del Estado de Puebla. Esta propuesta fortalece la protección a las maestras y a los maestros con reconociendo su derecho a trabajar en entornos libres de violencia y discriminación. La iniciativa plantea acciones concretas, que las autoridades educativas garanticen entornos laborales seguros, que existan mecanismos de denuncia ágiles y confidenciales para maestras y maestros. 3, que quienes sufran agresiones reciban atención jurídica, psicológica y médica. 4, y que esta o que se implementen, mejor dicho, campañas de respeto hacia la labor docente. ¿Por qué es importante? Puesto que la violencia contra docentes afecta no solo a la persona, sino al ambiente escolar completo. Proteger a quienes enseñan significa fortalecer la confianza, el diálogo y la calidad educativa. Como tal, ya hay algunas cuestiones. La Ley de Educación de Puebla ya promueve la cultura de paz y la revalorización docente. La diferencia con esta iniciativa es que esta reforma convierte a esos principios en obligaciones concretas, protocolos, atención inmediata y coordinación entre autoridades educativas, judiciales y de derechos humanos. Esta iniciativa también invita a las familias a sumarse. Todos, docentes, madres, padres y estudiantes, compartimos la tarea de construir escuelas donde el respeto y el diálogo sean la base del aprendizaje. Enseñar con libertad, aprender con confianza, ese es el propósito. Como tal, vamos a conocer un poquito esta propiamente. La iniciativa del artículo 96 bis representa un paso más para que Puebla cuente con las escuelas más seguras, humanas y justas. Hay que informarnos, compartir y presionar en redes sociales para que se proteja al magisterio y también protejamos a la educación. Como les decía, vamos a conocer un poquito acerca de cómo nos están planteando esta reforma y bueno, me gustaría iniciar con esta parte. Como tal, esta es la iniciativa, la reforma que se está buscando, propiamente viene a cargo del diputado local del Distrito 15, está Andrés Villegas, y es esta como tal. Aquí mismo el diputado, su equipo legislativo, supongo yo también, plantean un poquito el contexto de dónde surge esta propuesta, esta iniciativa. La voy a compartir en los grupos, en las redes sociales, como saben, y vamos a ir compartiendo esta información y otro más que vaya surgiendo. Como tal, pues nos dan las exposiciones de motivos de por qué surge esta parte. Aquí hay algunos puntos que considero muy importantes, que es propiamente donde el Estado revaloriza la función social de las maestras y los maestros. Recuerden que esto vino junto con la reforma del 15 de mayo del 2019, si mal no recuerdo, donde se hablaba de la revalorización magisterial. También nos habla, por ejemplo, que en la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Federal, el artículo 123 garantiza el derecho a toda persona a un trabajo digno y socialmente útil. Asimismo, empezamos a ver que en otros espacios, también, por ejemplo, en lo que es la Constitución del Estado de Puebla, el artículo 118 nos habla acerca de estos principios y valores fundamentales del ser humano y que se debe de fomentar una cultura cívica y de la paz. Ciertamente llevamos mucho énfasis en lo que viene siendo las cuestiones de la no violencia en contra de la mujer, la cuestión de ahorita la concientización en contra del maltrato y el abuso, pero estamos dejando, siempre hemos dejado muy suelto, muy flojo esta parte de la otra parte importante en este esquema, que es el docente. Asimismo, también recordamos que la Constitución establece la obligación de las autoridades educativas proporcionar condiciones idóneas para el cumplimiento del derecho a la educación y que muchas veces sabemos que eso no se cumple, puesto que terminamos siendo las maestras, los maestros, directores, directoras, quienes ponemos de nuestros propios recursos para cumplir con la exigencia administrativa. Lo mal disfrazamos de vocación o de una especie
de sentido, de pertenencia a una secretaría que, pues, realmente no perteneces, porque somos prescindibles, recordemos eso siempre. Pero bueno, entonces, en ese sentido, tenemos todos estos puntos donde nos recuerdan algunas cuestiones a nivel constitucional, federal y local, donde nos habla de qué es lo que se tiene que lograr y hacer. Y ya de ahí viene a grandes rasgos esta pequeña tabla donde se hace una pequeña comparación de lo que se va a adicionar, porque como tal, si ustedes analizan la ley perdón, la ley de educación del Estado de Puebla, sí habla acerca del artículo 96, pero aquí ya nos empieza a decir propiamente qué es lo que se quiere lograr. Y en esta tabla a grandes rasgos no lo dice, ¿no? Uno, implementar programas de prevención de la violencia escolar que incluyan el respeto a la autoridad pedagógica de las maestras y los maestros. Dos, establecer mecanismos de denuncia ágiles y confidenciales para las y los docentes que sean víctimas de violencia en el ámbito escolar. Ojo, aquí no dice que era más contra violencia emitida por padres o alumnos, también pudiese manejarse la violencia entre pares. Tengo muchos casos de compañeros, compañeras que hablan, nos mandan mensaje para hacer alguna pequeña consulta, compañeros que están han sufrido acoso por parte de sus compañeros, maestras que han sufrido acoso por parte de autoridades que les han dicho que inclusive tienen que ir con ellas a cobrar su cheque o su talón, o incluso les preguntan si tienen novio, pareja, familia, situaciones de ese tipo. También viene garantizar la atención jurídica, psicológica y médica necesaria a las maestras y los maestros que sufran cualquier tipo de agresión en el desempeño de sus labores, porque sí, ha habido casos donde los maestros han sido o maestras agredidos físicamente, ya sea por padres o por los propios alumnos. Cuatro, promover campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa para fortalecer la cultura del respeto hacia las maestras y los maestros. Y este me parece interesante porque probablemente solamente va a quedar en algunas cuestiones de redes sociales con algunos banners, algunos hashtags, y acompañados de una foto de alguna autoridad diciendo que hay que cuidar a los maestros, hay que respetarlos, más no realmente una campaña mediática fuerte, no nada más en redes sociales, sino también en medios de comunicación masivos, digo, televisión, radio, todo eso. Coordinarse con las autoridades competentes para que las agresiones contra maestras y maestros sean investigadas y sancionadas conforme a la legislación aplicable. El respeto a las maestras y los maestros contribuye a un pleno ejercicio del derecho a la educación. Y bueno, este último también es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces surge la noticia en la escuela tal, la directora casi casi mató a 2 niños y se robó todo el dinero. Se hacen las investigaciones, se descubre que no hay nada de eso, que puede ser un malentendido o que simplemente es algún papá o alguna mamá que de plano no tiene el gusto por el maestro o la maestra, y ahí queda. Si se resuelve a favor o digamos que ya no en contra del maestro, simplemente con que no se resuelva en contra del maestro y no hay como tal un comunicado de la Secretaría de Educación Pública o de alguna autoridad que diga, ah, la maestra tal o el maestro tal se dijo que había pasado esto, pero se descubrió que no. Se descubrió que no. Es decir, tampoco hay esa parte donde se llega a aclarar lo que pudiésemos considerar como una especie de resarcir el daño. Como tal, por eso se tiene que plantear eso que dice de hacer las investigaciones y que se sancionen, sí. Eso me parece loable. Como tal, ahorita vamos a ver algunos puntos que pudiesen mejorarse. Y bueno, pues ya como tal viene la parte en texto, o sea, de forma ya más textual, quitando la tabla de este documento, que les digo, lo voy a compartir por medio de los grupos de las redes sociales para que todos los conozcamos. Y bueno, pues aquí en este caso reconocer al equipo y como tal al diputado Andrés Villegas Mendoza, que es bueno, ya independientemente del partido que sean, pero creo que eso es más importante que tal vez estar proponiendo lo contrario, que lo decía esta persona que, pues bueno, diputado creo que también era al fin y al cabo, que buscaba colgarse de un tema triste, de una situación desafortunada que pasó en Zacatlán, para agenciarse unos votos. Y siempre se me hace que es, bueno, una cuestión deleznable, no sé cómo decirlo. Pero pues reconocer que hubo gente que se le acercó para como que calmarlo, como que distraerlo, y ya su mente se ocupó en otras cosas que tenían más importancia para él. Pero bueno, asimismo, pudiese decirles que tenemos hice o retomé, me apoyé para hacer esta pequeña tabla donde hay alguna pequeña comparación muy sencilla. No la vamos a analizar a fondo porque considero que esto se lo voy a compartir a un familiar, a mi primo Jaime Carcaño, que es el que me informó
de esta parte de la iniciativa, como para que le puedan hacer llegar el punto al diputado de algunas cuestiones que yo he valorado. Y bueno, aquí se intenta hacer esta comparación entre la ley de educación vigente y la iniciativa que se está planteando, y inclusive pues con observaciones jurídicas y técnicas, pero en fin. Aquí lo importante es que en algunos momentos ya nos empezamos a dar cuenta que, ok, ya no nada más queda en la sana intención, sino que ya de verdad se está planteando que debe haber protocolos, porque la misma iniciativa plantea que tienen cierto tiempo, 80 días hábiles a partir de la publicación, acá lo dice el segundo, de la Secretaría de Educación del Estado deberá, dentro de un plazo no mayor a 80 días naturales, no hábiles naturales, contados a partir de la entrada a vigor del presente decreto, emitir los lineamientos, protocolos y demás disposiciones administrativas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 bis de la Ley de Educación del Estado de Puebla. Y ojo, la Secretaría de Educación del Estado de Puebla y muchas más de otros estados tienen ya 3 tareas pendientes, porque ya surgió, recuerden, unos lineamientos para la atención en caso de abuso en contra de menores. Ya no tiene mucho que salieron y también los analizamos ambos, ya los analizamos en este canal de YouTube y en Facebook, los lineamientos contra el maltrato en caso de detectar maltrato escolar. Y en ambos documentos, en ambos lineamientos, nos dice lo mismo que acá, que tienen cierto tiempo, en ese caso creo que sí les maneja 60 días hábiles, para sacar, armonizar, cambiar, modificar o lo que sea, los protocolos que de por sí ya tenga la Secretaría para atender esos temas. Y en este caso también, como tal, ahorita les digo, esta propuesta, nuevamente reconocer, pues en este caso al diputado Andrés Villegas Mendoza, no tengo yo el gusto de conocerlo, digo, de que fuera yo tan importante para conocer diputados, en fin. Y bueno, y bien esta parte lo que les digo, retomar algunos puntos, y a mí me gustaría aclarar, o más que aclarar, hacer algunos señalamientos que yo pudiese considerar que pueden, no digo que sean riesgosos, pero que pueden no dar, se pueden mejorar en pocas palabras, ¿no? Como tal, por ejemplo, definir lo que es autoridad pedagógica, porque sí entendemos que la autoridad pedagógica, o como yo lo entiendo, es el maestro, la maestra, el director o la directora, que tienen esa batuta en la cuestión de la forma de la didáctica, de la enseñanza, es decir, la autonomía profesional, pero también los directores, recordemos que tenemos que ejercer cierta autonomía escolar y luego es ahí donde existen estos riesgos, estos roces, donde es que queremos que se haga esto en la escuela y el director no quiere porque él considera algunas cuestiones que son de riesgo. No sé, por ejemplo, cerca de CEU, no voy a decir qué escuela, siempre que yo paso por esa escuela me doy cuenta de que está en un riesgo enorme en el sentido de que cualquier persona ajena a la institución se puede parar y ver hacia las niñas y hacia los niños, tomarles fotos, videos, o sea, estar pendientes. Y platicando con las autoridades de esas escuelas, pues que porque los papás no quieren que, porque por si tiembla, para que puedan ver a sus hijos. Yo digo, bueno, es que si hay un caso de sismo, ni siquiera tendrían que estar los papás en la entrada, que es donde está todo abierto, sino que tendrían que despejar para poder ayudar a la evacuación de los menores. O sea, vienen cuestiones que a veces ya no es, considero que ya no es por determinar un buen protocolo, un buen actuar, sino es porque no queremos que el director mande. Y a mí me lo han llegado a decir 2 veces, ¿no? Usted no manda en la escuela, usted nada más es un servidor público. Pues sí, y recordemos que por ahí, si mal no recuerdo, del Código Penal Federal, el artículo 189, no sé si nos aplica directamente, habla acerca de sanciones hasta de cárcel a quien agreda a un servidor público en el acto de sus funciones. Pero bueno, ese es otro tema que ya más adelante se pudiese tocar. Y bueno, como tal les menciono, es esta parte, ¿no? Definir autoridad pedagógica, o sea, entender que la autoridad pedagógica no es que el maestro ya va a mandar sobre la vida del niño o de la niña, o sea, sobre las cuestiones del aula. Estándares mínimos en los mecanismos de denuncia, porque sí nos dice que tienen que armar estándares, pero habría que plantearle ahí que tal vez no duren 15, 20 o 50 días o años, porque si ustedes van a la Secretaría de Educación Pública y no me van a dejar mentir, hay procesos de actas administrativas que llevan años y no avanzan. Oiga, ¿cómo que quieren que le metan actas administrativas a los maestros? Recordemos que el acta administrativa no es el acabose, es como que esa investigación final donde se puede determinar que, ¿sabes qué? Si hay algo que hizo mal el compañero o no hay nada en contra de él. O sea, todas esas partes. Entonces viene esa situación en la que se determine, por ejemplo, los plazos, los canales, también la cuestión de la confidencialidad, porque probablemente yo quiero levantar una denuncia en contra de mi autoridad y
no lo puedo o no lo quiero hacer porque tengo miedo que se pierda esa confidencialidad y al rato haya represalias en mi contra. Por eso también menciono, o sea, también, plantear eso, de que, okey, yo ya levanté una denuncia en contra de un papá o una mamá que me agredió. Y como ya hubo alguna sanción sencilla, pequeña, X o Y, ahora va de regreso. Y no, o sea, sabes que ya hay que la cuestión de la coordinación interinstitucional, ¿por qué? Porque, pues, mínimo mencionar expresamente con quién vamos a ir, ¿no? O sea, fiscalía, Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control, Comisión de Derechos Humanos, y cuando proceda, hasta con autoridades municipales, porque vuelvo a repetir, una cuestión tal vez es los órganos internos de control que ahí compete cuando son cuestiones entre los mismos compañeros, las autoridades, la función pública, o que puede ser que tú como docente estás yendo a una coordinación a hacer un trámite, se te agrede en el sentido de no darte la atención en tiempo y forma y adecuado, que te quieran como regañar o como llamar la atención cuando no. Y todo eso, entonces como que faltaría y probablemente ya le tocaría a la Secretaría de Educación Pública junto con todos sus departamentos jurídicos, función pública, derechos humanos y los sindicatos, que son más de 2 ver esa parte. Pero bueno, esperemos. Lo de la violencia digital, porque tal vez no se mencione directamente, pero sí hacer una referencia directa a lo que es el acoso y el ciberacoso, porque vuelvo a plantear, o sea, somos muy valientes de sacar lo que decimos, comunicados en redes sociales, periodicazos, noticias falsas en medios de comunicación, que pues, obviamente lo van a hacer porque saben que es por la forma de vender es con la controversia, la polémica, y que propiamente y ahí quedó. Y sí, sabemos que está la policía cibernética y todo ello, pero tenemos que verlo. Veía apenas el caso de una docente que hacía una publicación en una red social y alguien le contestaba y le decía que pues ella era madre de familia de su salón y que era una mala maestra, que no sé qué, no sé cuánto. Pero después la compañera llega y dice, oye, pero pues ya revisando no tengo ninguna mamá con esos apellidos. Es decir, ya fue una persona, un troll, por decir, nada más por ir a atacar. Entonces, también falta esos temas. También me ha tocado ver compañeros que también no actúan de buena manera, y empiezan a querer quemar a sus directores, a sus directoras, a sus compañeros, compañeras de trabajo en sus estados de WhatsApp, en Facebook, X o Y. Y ese todavía es un tema, es un círculo negro en el que todavía no sabemos algunas cuestiones cómo plantearlas. Y bueno, de ahí el seguimiento de indicadores, pudiese ser un informe anual al Congreso o a Derechos Humanos o a la SEP o a alguien, no digo que le interese, sino que sirva como un referente para empezar a detectar, oye, estamos detectando esta cantidad de denuncias por violencia en contra de los docentes. Tantas son de internas, tantas son de padres, madres, tantas son de alumnos, X o Y. Y bueno, revisar porque ya hay algunos protocolos existentes, retoma el artículo 92 y donde viene esta parte de que se incluya la armonización, es decir, bueno, si ya tienes algo que sirva, para que no se haga doble trabajo. Entonces, maestras, maestros, es más que nada lo que les quiero compartir en este pequeño video. No lo estoy haciendo en vivo porque considero que quiero probar estas formas. Y bueno, pues maestras, maestros, más que nada, vuelvo a repetir, hay que conocer, hay que difundir, hay que hacer ruido sobre esta iniciativa, para que con nuestros diferentes diputados, nuestros diferentes espacios, hagamos mención y se retome, sea válida, se pase. Vuelvo a repetir, ese es propiamente del diputado Andrés Villegas, es precisamente esta iniciativa para reformar esta parte que es el que se adiciona en el artículo 96 a la Ley de Educación del Estado de Puebla, todos estos temas para combatir y atender lo que el, el maltrato hacia las y los docentes. Pues maestras, maestros, como saben, ya estamos para apoyar, para servirles quien guste. Estamos aquí precisamente en Facebook, ahí andamos dando el espacio para ustedes, compañeros, compañeras. Asimismo, también, por si gustan, también pueden seguir, acompañar en lo que viene siendo aquí en YouTube. Estamos para apoyarles. Y pues yo considero que esta sí es una propuesta importante. Es ya no nada más decir, respeten al maestro, respeten a los docentes, sino creo que ya es una parte de que, a ver, si no respetas a los docentes, si agredes y eso y el otro, aquí está.
Y es importante también porque recuerden que en los lineamientos, cuando nos hablan acerca de cómo proteger a los menores, nos piden que levantemos denuncias o demos, proceso a las denuncias cuando detectemos maltrato, abuso, X o Y. Y hay muchos casos de maestros, de maestras que han tenido que inclusive hasta moverse de su escuela porque la familia de donde hubo la denuncia se quieren desquitar. Entonces, yo creo que sí hace falta que empiecen a ver pues, como tal, ejemplos de situaciones. No digo que sea punitiva ni eso, ahora va la de nosotros, pero creo que es importante. Esta iniciativa se une a la que he visto en otros estados y bueno, pues, maestras, maestros, hay que hacer ruido, hay que, menearnos y como saben, como siempre les digo, hay que, transformar la educación en un pensamiento crítico a la vez. Les presumo mi guayaberita, está linda. Nos estamos viendo a la próxima.